Bueno, bienvenidos al tutorial de Bosto de Sketchbook Pro. Vamos a continuar con el desarrollo del parche que estamos incluyendo en nuestro personaje. Entonces vamos a proceder a añadir un poco de detalle a lo que vendría siendo los features del parche. Entonces vamos a utilizar esta- esos arcos que hemos marcado en una parte anterior para definir el volumen del mismo parche. Entonces marcamos dos puntos aquí y unimos estas dos y hacemos lo propio en pues en el otro lado. Continuamos un momento que eso no ha quedado bien. De nuevo, ahora vamos a... Vale, está mucho mejor. Vamos a cerrar aquí, cerramos en este otro lado y continuamos haciendo aún más blanco esta parte del motivo que hemos puesto en el personaje, pues en el parche del personaje. Importante mencionar aquí que no importa, o sea, como ya hemos ido hablando casi durante todo el tutorial, no importa si las líneas parecen que están muy desordenadas o que se ve como que no tiene sentido, ¿no? Es irrelevante para, digamos, la estética que estamos manejando en esta pieza. Además, pues, de hecho, atribuye o añade a lo que estamos dibujando en este momento, que tenga una textura más bien grunge, se le podría llamar, a que sea súper limpio. Vamos a borrar aquí el exceso de esto y vamos a cerrar siguiendo la línea del contorno negra. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a marcar donde se unen llamémoslo cordeles, pues las cintas con las que no, pues se sostiene el parche en la cabeza del personaje. Ahora bien, vamos a agregar un poco más de detalle. Ahora aquí vamos a hacer una trama para que diferencie esta superficie donde está el corazón del resto del parche. Entonces marcamos muy bien. No, para esta parte podemos trabajar con una línea bastante definida y simplemente y con buen espaciado, ¿no? No hay necesidad de saturarlo como en el caso del motivo. Simplemente vamos continuando de esa manera y ya está. Eh, Podemos agregar un poco más de detalle con negro si hacemos, por ejemplo, una marca. Cada vez que es importante mencionar esto y cada vez que quieran probar algo en una ilustración o en un trabajo que estén realizando en este tipo de software, entiéndase Sketchbook, Photoshop, eh, o sea, una capa nueva. No sé, una capa nueva para probar lo que sea, de modo que si no quedan conformes, si no les parece eh, como ha quedado, pues lo borran y ya está. Eliminan la capa y no hay lío. Esta es la capa del blanco, sí, correcto. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es editar esta herramienta un poco. Vamos a cambiar la inclinación. Esta está muy bien. Y lo que vamos a hacer es hacer una línea negra que conecte al mismo motivo con el parche. Esto es importante porque ahora se integra todo. Y si lo vemos, ya junto a la línea blanca aparece como si hubiera Nos damos la sensación de que hay un volumen ahí, cual enriquece mucho más la pieza en general. Vamos a conservar esa capa así y
Vamos a acentuar mucho más estas líneas. Podemos incluir más detalle aquí. Y ahora, para los cintos, para las cuerdas que sostienen el parche, lo que vamos a hacer es agregar un par de líneas blancas que sigan la trayectoria de las mismas. De modo que también hagan el mismo efecto que hemos logrado conseguir en en esta otra, ¿no? Que es que haya un poco de volumen. Vamos a hacer unos puntos blancos, unos highlights por aquí. Sobre todo en los vértices, no vértices, donde las intersecciones de las líneas. Aquí también un poco más. Este punto. Y yo creo que de momento podemos dejar el parche tal que así. Ya volveremos a por él. Ahora vamos a volver a nuestro color negro y vamos a continuar con definir muy bien esta ceja, porque con la trama que hemos puesto debajo de ella se ha ido perdiendo un poco. Ups, cambio de color random. Se ha ido perdiendo un poco lo que viene siendo vamos, la definición la separación de los componentes. Entonces vamos a hacerlo, vamos a darle además un poco más de volumen porque estaba muy delgada, aunque los personajes femeninos tienden a tener em, cejas bastante finas, por llamarlo de una manera, delgadas, pero bueno, probemos agregando un par más aquí. Vamos a poner un poco más de cejas por aquí. Y esto, ponemos un par más. Ahora volvemos de nuevo a al ojo. Vamos a darle un poco más de detalle. Un poco más. Esto es muy de paciencia, de sentarte y ir mirando, decir, bueno, quiero, quiero tener un poco más de detalle aquí en esta parte, me parece que puede mejorar un poco más. Eh, de pronto no lo he saturado lo suficiente y ya vas viendo. Um, Aunque repito, lo que estamos consiguiendo hasta ahora es un muy buen resultado. Eh, Vamos de nuevo por acá. Y con esto debería bastar para conectar estas dos zonas, porque lo que sucede a veces es que quedan muy distante lo que es el ojo con el resto de los features de la cara. Entonces es importante tener en cuenta eso. Vamos a oscurecer más un poco esta zona que le hace falta. Hace falta, pues, no. Si tú ves esto, que es muy oscuro, y después ves esta parte, se queda un poco como a mitad de fuelle, como que le falta un poco. Entonces vamos a cerrar la trama como lo estábamos definiendo antes y podremos continuar. Vale, no me ha gustado como ha quedado, entonces vamos a repetirlo y ya está. Damos control Z, lo que les decía, este software tiene esa ventaja maravillosa. Yo le llamo ventaja, aunque la gente se acostumbra a trabajar de otras maneras. Pero para mí sigue siendo un win-win que tenga tantos pasos hacia atrás en el control Z. Suele ser el caso de Photoshop, por ejemplo, que te cuesta memoria, vamos, te cuesta memoria RAM poder dar más pasos atrás. Vamos a mezclar, vamos a mezclar todas estas capas. No, esto no se hace así. Aquí se hace, arrastras, para sacar este menú que no lo había mencionado, que pena con ustedes. Haces el clic sostenido sobre la capa y arrastras hacia alguno de los sitios. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos nueva capa aquí arriba, tenemos suprimir capa,
renombrar capa, funcionar todo, funcionar con el elemento inferior y hay un comando rápido que es control E. Bloquear capas es útil cuando quieres tener cuidado de no ir a dibujar sobre una capa que no quieres tocar, y duplicar capa, que básicamente funciona para hacer una capa exactamente igual a la que tienes. Y eso es ocultar, pues, que también tenemos aquí en el ojito la opción, pero ahora mismo vamos a hacer esto. Vamos a hacer control E y ya está, hemos fusionado todo. Ahora vamos a acercarnos y vamos a proceder a cerrar la trama en esta zona. Vamos a hacerlo despacio y vamos avanzando a pocos. Cuando estén trabajando, en este tipo de proyectos con ilustración y eso, es importante que se tomen un descanso de vez en cuando. Descansar es muy importante en este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque algo que había mencionado antes, lo voy a decir de nuevo, es te acostumbras mucho, te sueles acostumbrar a lo que estás viendo, entonces digamos empiezas a no ver ciertos detalles que podrían mejorar o que podrían, vamos, que podrías tratar de retocar para que tu, digamos, tu obra o tu trabajo mejore. Y también porque, hombre, descansar es importante. Descansar, te relajas, no sé, te levantas, das una vuelta, tomas algo, um, juegas algo. Yo suelo jugar mucho cuando estoy trabajando en esto. Me detengo y me pongo a, no sé, jugar un videojuego, jugar una partida de algo y ya está. Y después vuelvo y lo veo y siempre encuentro algo que podía haber hecho mucho mejor. Suele ser ese el caso, entonces es mejor tenerlo en mente y hacerlo. Ahora muy bien, vamos a hacer una sombra proyectada de este parche. Como la iluminación no es tan fuerte realmente, aunque sí estamos sobreexponiendo la composición, los valores de luz que estamos manejando, pues o que yo quiero manejar en esto, no son tan fuertes. Así que lo que vamos a hacer es eh, una sombra proyectada, pero va a ser algo muy sutil. Va a ser quizá algo como esto. Puede ser. Um, Vamos a hacer una trama y probamos a ver qué tal va la cosa. De nuevo, como les dije antes, usar una capa nueva cada vez que vayan a probar algo. Eh, de modo que no comprometan el resto de la pieza, pues las cosas que ya dicen, vale, esto me gusta. Ah, con el tiempo, con el tiempo esto deja de ser necesario, pero es una precaución que siempre es bueno tener en cuenta. Si no te sientes seguro de algo que vas a hacer, o si o si quieres ensayar algo simplemente. Vamos a traer a nuestro borrador blando. Cantidad borrada 33%. Recuerden que todas estas configuraciones dependen, dependen de ustedes. Muchas veces uno cuando sigue tutoriales ah, trata de hacer todo tal y como la persona que está trabajando lo hace. Y eso no está mal, eso es ser un buen alumno, pues está siguiendo bien las indicaciones. Pero es muy importante tener en cuenta que la aplicabilidad de los conocimientos o de lo que sea que estés viendo, una técnica o cualquier cosa, está directamente relacionada con tu experiencia haciendo esa cosa. Por lo que cada vez que haya
haya algo, un tipo de configuración que maneja el pincel con tanto flujo y con tanta opacidad, es importante que piensen en ustedes cómo trabajan, yo hago mucha presión en el papel o en la tablet, eh, hago mucha presión en el papel o en la tablet, o qué tipo de lápices me gusta usar, qué tipo de borradores tengo a mi disposición, uso borrador de nata, limpiatipos, etcétera. Todas las cosas que estén relacionadas con las herramientas e instrumentos que ustedes usen. Em, si bien cuando es trabajo digital se puede estandarizar un poco, es también importante y es parte como de la marca, llamémoslo marca de autor. Ustedes, cada uno de ustedes, yo y todas las personas que trabajan en la industria creativa. Eh, es algo que termina definiendo tu marca de autor, ¿no? Pues termina diciendo, a esta persona le gusta trabajar de esta manera, o su línea es de tal y tal manera. Y muchas veces esas cosas distintivas que quizá por miedo a veces no, pues por miedo o por seguir un tutorial al pie de la letra, no experimentamos, no probamos, termina siendo lo que te define como un ilustrador o como un artista. Entonces, prueben cosas, si ven que hay una configuración que no comprenden, vayan probando y los que no comprenden o que dicen, bueno, tal vez esto, o quiero probar esto, eh, simplemente mm, hagan lo que ustedes o lo que mejor les convenga. Es así de simple. Vamos a continuar entonces. Estoy bastante conforme con esto que está pasando aquí. Me gustaría hacer un poco de simetría en el caso, por ejemplo, de esto. Vamos a marcar, vamos a marcar esta ojera que habíamos dicho. Sí, vale. De nuevo el borrador y difuminamos un poco. Yo le llamo difuminar, aunque en realidad no es difuminar, simplemente estoy borrando con un borrador que tiene la opacidad baja. Pero vamos, ¿qué es eso? Vamos a aumentar el tamaño, vamos a borrar un poco más lo que viene siendo la boca. Aquí un poco más. Sí. Es mucho trial and error, la verdad. Es mucho ensayo y error. Y, y pueden ir probando cosas. Vale. La otra ceja. Vamos a ponerla, vendría saliendo esto aquí, aquí, aquí. Siempre, aunque lo hayamos quitado ya, tengan en cuenta esto. De hecho, espera un momento. Voy a... ¿Cómo es que se desplazaban estas cosas? No. Aquí está la herramienta. Muy bien. Vamos a desplazarlo, lo vamos a poner justo aquí. ¿Sí? Vamos a darle un poco más la opacidad. Ah, pues que ahí ya no lo vemos. Listo, déjalo así. Y vamos a bloquear esta capa. Ya. Entonces siempre tengan en mente Vamos a cerrar esto. Siempre tengan en cuenta estos lineamientos, ¿no? Esto no es una camisa de fuerza, por supuesto, y cada quien puede trabajar como le convenga. No tienen que ser humanos siempre, la verdad. Mejor si no son humanos, en mi opinión. Pero, pero eso es bueno tenerlo en cuenta como un parámetro, no como una
no como una camisa de fuerza, no como algo que tiene que ser de esa manera. Simplemente es algo que está ahí para guiarte. Y si te parece y te gusta cómo se ve o como debe ser, es maravilloso, por ello. Pero si no, pues eres libre de hacer lo que quieras. Vamos a continuar entonces haciendo esta ceja. No voy a usar sketch para pues no, sketch, quiero decir la forma esa que dibujé para ubicar la otra en esta, porque simplemente pues, puedo estar mirando esta otra y ir mirando más o menos cómo va el rollo de esta. Entonces, continuamos aquí. Correcto. Esta capa que contiene. Vale. Um, Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo indicada porque realmente esto acabaremos borrando un poco como ya hemos hecho con la boca y con la nariz. Entonces, pues eso. Cogemos un borrador. Yo les aconsejo con este borrador trabajar el tamaño por exceso más que por defecto. Es decir, siempre que puedan pasarse de tamaño es mucho mejor. Da un feel más suelto. Porque si trabajan con un tamaño muy pequeño, se va a sentir como está muy en control de las cosas. Es lo que quiero decir. Pero vamos, ustedes trabajen como a lo mejor lo prefieran. Yo estoy hablando desde mi punto de vista personal. Me gusta no estar tan en control de lo que está pasando, sino más bien si borré un poco más adelante, no importa, ¿sabes? Que al final, que al final lo que interesa es que esa sensación como casi etérea, diría yo que es la palabra que define como esta forma de hacer las cosas, esta llamaría técnica, pero asumo que para que sea una cosa sea una técnica, muchas personas tienen que hacerlo. Y seguramente sí, la verdad. Seguramente sí. Así que eso. Vamos a borrar un poco más por acá. Que nos excedimos un poco. Vale. Y aquí podemos mezclar estas dos, ahora sí. Vamos a borrar un poco más arriba. Siempre eh, pueden hacer digamos, si dividimos la ceja. Vamos a hacer una ceja por aquí. Es un modelo de ceja, sí. Entonces tenemos una ceja acá, ¿no? Si dividiéramos esto por mitades, sería una cosa así, ¿no? Y esta sería la mitad inferior y esta sería la mitad superior. Siempre tratar de hacer esta parte más oscura en relación a esta, para que se sienta que estos están más delante que estos. Y ya está. Simplemente controlar el plano a través de la intensidad de la línea. Vamos a borrar eso. Control Z, Control Z, Control Z. Y ya está. Continuemos. Ahora sí, vamos a repasar esto. Vamos a cerrar la trama un poco más acá. Dense cuenta que todo este trabajo es bastante progresivo. Progresivo en el sentido que te la pasas revisitando cosas que ya supuestamente habías acabado.
que es, bueno, es una, digamos que en, si hablamos de, por ejemplo, diseño, o de un proceso de diseño para ser más específicos, es, digamos, la piedra angular de esos procesos, ¿no? Sé que son procesos iterativos, o que siempre estamos volviendo a un paso anterior para revisar y tratar de ver las cosas desde otro punto de vista, razón por la cual existen las bitácoras, ¿no? Cuya función es esa, ¿no? Tener unas memorias de lo que has hecho para en algún caso que se presente, si es pertinente, utilizar algo que hayas pensado, que hayas hecho antes. Aunque siempre es divertido desarrollar nuevos conceptos para cada cosa que se vaya presentando. Es en lo personal, pues en mi opinión personal es mucho más entretenido hacerlo de esa manera que simplemente ir y revisitar y buscar y digamos reciclar. Pero es válido dentro de un proceso de diseño o de composición de una pieza. Se dando cuenta que el ojo es un poco grande, pero como dice el parche en proporción a ese, creo que no lo va a cambiar. Lo voy a conservar así. Y, y ya veremos cómo lidiamos con ello más adelante. De nuevo, ¿cuántas veces hemos tocado esto otra vez? Es que no hay, no hay un punto en el que, bueno, esto me pasa a mí, ¿no? Que yo diga, he acabado un dibujo realmente. Siempre podría volver y rayar encima de ellos. Vale, pero está muy bien. Ahora vamos a finalizar por acá haciendo una sombra debajo del labio inferior de nuestro personaje. Vamos a hacerlo muy saturado, casi que parezca como con un bote de pintura, ¿no? Pero no es el caso. Ya sabemos que estamos haciendo todo con hatching, una línea a la vez, que puede parecer muy tedioso, pero es y lo es, pero es muy entretenido, puede resultar. Hacemos un par de líneas más definidas que muestran al espectador cómo está construido el dibujo. Eso es importante. Si las líneas definidas, aunque no estemos abusando de ellas, es importante tenerlas en cuenta porque eh, al fin y al cabo trazan las fronteras y los horizontes de la pieza. Entonces, siempre que podamos, incluyámoslas y nos ayudarán a construir una apariencia mucho más sólida de lo que vendría a ser la composición final. Muy bien. Entonces vamos a tomar por un momento el lápiz blanco de nuevo y vamos a agregar un par de luces fuertes aquí y aquí, cosa que demos un poco más de volumen al motivo del parche. Muy bien. Podemos hacer aquí otro poco de hatching, pero lo vamos a hacer mucho más espaciado. Eh,
así como en la línea negra el hat sin espaciado significa mucha luz, en la línea blanca el hat sin espaciado indica poca luz. Básicamente trabajar en invertido. Y poco más, esto es todo por esta parte, nos veremos en la próxima y bueno, hasta otra.